Bendiciones, bienvenidos a un nuevo podcast que se llama Conversaciones del Corazón. Hoy estaremos hablando un poco acerca de lo que es el perdón y para eso queremos leer en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Siervo, cuando yo escucho la palabra perdón, lo primero que se me viene a la mente, o el primer pensamiento, ¿verdad? Cuando yo escucho esa palabra es una nueva oportunidad. Cuando alguien me perdona a mí, o cuando yo perdono a alguien, eso es lo primero que yo siento, una nueva oportunidad para hacer las cosas bien, ¿verdad? Y aquí la Biblia nos dice, ¿verdad?, que aquel que perdona será perdonado. A ver, en sus propias palabras, para usted, ¿qué significa el perdón? Pienso que una de las primeras pensamientos o sentimientos que vienen a mi mente y a mi corazón, pues, es que me siento como que hay sanación en mi espíritu. Amén. Pienso que el perdón, cuando pides perdón o cuando una persona te perdona, pues pienso que viene la sanación, viene la frescura al alma, viene ese sentimiento de descanso también. Amén. Amén. Y puedes decir que ese perdón pues viene de Dios, ¿no? Amén. Porque verdaderamente Dios lo puso y pienso que es muy, muy lindo sentirse perdonado, ¿no? Sentirse perdonado y también pues el pedir perdón es una de las cosas más difíciles, ¿no? Que amén, hemos amén. venido aprendiendo sí. Estamos aprendiendo porque pues lo escuchamos prédicas y se nos parece muy, muy, muy lindo, pero yo pienso que en la práctica sí todos como que, o al menos yo me siento que sí hay que trabajar mucho en eso. Amén. Y usted, obvio, cuando estaba en el mundo antes, Uh-huh. ¿cómo se siente el perdonar a alguien estando fuera de Cristo, ahora estando en Cristo? ¿Hay una diferencia? Pienso que sí, muy grande, porque ahora podemos dimensionar, entender lo grande que es el perdón y lo importante que es para vivir unas vidas conforme Dios quiere. Antes pienso que llegábamos a perdonar, pero no con el entendimiento de la palabra. Amén. Amén. Perdonábamos, pero a lo mejor ya a la vuelta pues ya nos acordábamos de nuevo, ¿no? Y lo perdonábamos a nuestra manera. A la manera de nosotros, correcto, sí. Y tal vez lo perdonaba ahí a él, pero a lo mejor con otro amigo, a lo mejor podría haber dicho unas cosas de él, ¿no? Entonces pienso que ese no era el perdón, ¿verdad? Amén. Pero ahora con el conocimiento de la palabra podemos ver que el Señor nos ordena a perdonar de todo corazón. Amén, ¿verdad? Así es. Pero es muy difícil. Amén, sí. Así es. Sí, este tema es bien difícil porque el perdón, hay demasiado para hablar acerca de este tema, ¿verdad? Y obvio no tenemos todo el tiempo del mundo para hablar sobre todo, ¿verdad? Pero buscando la palabra perdón en el internet, ¿verdad? Pude encontrar una definición que me gustó. Dice que el perdón es como una deuda, ¿verdad? Y tiene razón porque, ¿verdad? Dios vino a este mundo, o más bien Dios envió a su Hijo, Jesucristo, a este mundo para que pagara esa deuda. Nosotros éramos deudores. Había una deuda que teníamos que pagar, pero era una deuda muy grande que no íbamos a poder pagar, ¿verdad? Y eso era el pecado. Sin embargo, vemos y sabemos que Jesús dio su vida. Jesús vino y pagó esa deuda por nosotros, ¿verdad? Y creo que ese es el ejemplo más grande acerca del perdón. ¿Se imagina que alguien a usted le viniera y le pagara la deuda de su casa, o viniera y le pagara la deuda de su carro o de sus estudios, ¿verdad? Es algo grande, algo que no se ve. Sin embargo, podemos ver que Jesucristo lo hizo y no dudó ninguna sola vez.
hablando y pensando acerca de esto, me doy cuenta que a veces nosotros, los seres humanos, hemos recibido más perdón de los demás o de otras personas de lo que nosotros mismos hemos perdonado, ¿no cree? A mí me han perdonado más de lo que yo he perdonado. Y creo que eso es un problema. Yo creo que sería al revés, ¿verdad? Sería bueno que nosotros perdonáramos más de lo que nos perdona a nosotros, ¿no cree usted, Ciro? Pienso que sí, es un buen punto, porque a veces tendemos a ver a los demás como que son peores que nosotros, y nosotros a lo mejor no alcanzamos a ver nuestra propia naturaleza, ¿verdad? Sí. Entonces, pienso que sí es cierto eso, que hemos sido perdonados. Yo puedo ver la misericordia primero la de Dios, ¿verdad? Pero sí, ya en las relaciones personales, ¿verdad? Con mi esposa, ella es muy paciente conmigo. Ella tiene muchas cosas que pues me perdona, ¿verdad? Que me otorga ese perdón. Pienso que sí, en ese caso yo te puedo decir que sí, ella tiene mucho más cosas por perdonarme a mí. Sí. Y yo estoy aprendiendo también de alguna forma, ¿no? Creciendo en ese atributo del perdón, pero pienso que sí es un poco difícil. No, y podemos decir, ¿verdad?, que para el hombre es más difícil perdonar, ¿verdad? Y creo que también en la Biblia, en Génesis, podemos ver que Dios no es como el hombre, ¿verdad? Dios, para Él es fácil perdonar. Para Él lo primero que se le viene a la mente posiblemente es perdonar, y para el hombre al contrario. Al hombre le cuesta perdonar. Si leemos Génesis y vemos la historia de Adán y Eva, ¿verdad? Jesús le pregunta al hombre qué hicieron, y lo primero que el hombre hace es que en vez de pedir perdón, lo que dice es la mujer que tú me diste, ¿verdad? Se nos hace difícil a nosotros perdonar, y yo creo que es porque el orgullo del hombre, ¿verdad? No se quiere someter o no quiere bajar de nivel, ¿verdad? Porque piensan que aquel que perdona es aquel que es débil, ¿verdad? Y no es así. Al contrario, yo pienso que la persona que perdona es la persona más fuerte, es la persona que tiene mejor capacidad en la vida. Y yo pienso, Ciro, que si hay una imagen, ¿verdad?, que le podemos poner a esta palabra perdón, si nos fuéramos al vocabulary, al libro de las palabras, y encontramos la imagen del perdón, yo pienso que la mejor imagen que se puede poner para esa palabra es Jesucristo mismo. Porque no puedo pensar en nadie más que ha perdonado más que Él, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, cuando vemos la historia de Jesús, tanto que Él hizo por nosotros, ¿verdad?, que aún así a veces uno se siente hasta todavía en deuda, ¿verdad?, porque jamás vamos a poder pagar ese perdón, esa deuda que Él pagó por nosotros. Amén. Pienso que sí, que el ejemplo primordial y más sublime y más completo, ¿verdad?, es el Jesucristo en la cruz. Amén. Amén. Es donde Él nos enseñó, ¿verdad?, el camino, ¿verdad? Amén. Por eso dice que todos los que queramos seguirlo tenemos que tomar esa cruz. Amén. ¿Verdad? Y a veces pues no la queremos, ¿verdad? No la queremos cargar cuando nos toca, como estamos volviendo otra vez al machismo del hombre, ¿verdad? No queremos crucificar este hombre, ¿verdad?, fuerte. Yo no lloro, yo no pido perdón, ¿verdad? Uh-huh. Pero ahí Jesucristo nos manda que otra vez el ejemplo de Jesucristo, que dice que debemos amar a esas mujeres como Él amó a la iglesia, ¿verdad? Por la cual se entregó, ¿verdad? Y murió por ella, ¿verdad? Amén. Entonces sí, definitivamente el ejemplo más sublime y perfecto
y completo es esa obra redentora, ¿no? Y también la del Padre, ¿no? Que entregó a su Hijo, ¿verdad? Más que nada el Padre entregó a su Hijo y su Hijo obedeció, ¿verdad? Entonces, podemos ver también que es muy completo su perdón, porque en el Salmo 103, ¿verdad? Empezando ahí en el versículo 3, dice que Él es quien perdona todas tus iniquidades. Así es. Amén. Entonces podemos ver que su perdón abarca una amplitud de pecados, ¿verdad? Nos podemos decir, no, este no, este sí, no, él porque él mató, él robó, no, él. Sí. Podemos ver esa amplitud de pecados que hay bastantes, y podemos ver que el Señor murió por todos los pecadores y por todos los pecados del mundo. Amén. Podemos ver. Sí, ahí. Amén. Y entonces, ya que usted trajo eso, ¿verdad? Podemos decir que no hay pecado que Dios no pueda perdonar, ¿verdad? Podemos decir que para Dios no hay nada imposible. Y mi pregunta sería, ¿qué piensa usted acerca de eso, verdad? ¿Hay pecados que Dios no pueda perdonar? Bueno, si vamos a la Biblia, podemos ver que muchas personas que eran enemigos de Dios, ¿verdad? Que eran desobedientes a Dios y que sin duda no se sentían dignos de ese perdón de Dios, ¿verdad? Podemos ver un ejemplo, por ejemplo, Rahab, amén. Podemos ver a Rahab que pues ella no era del pueblo de Dios, amén, en esos tiempos, y Dios la perdonó por los actos que hizo, ¿verdad? Amén. Ayudó a las personas que andaban haciendo una investigación ahí en Jericó, amén. Ella era, para la persona que nos escucha, pues ella, la palabra de Dios dice que era una mujer de la vida galante, ¿no? Una prostituta, sí, ¿verdad? Una ramera. Una ramera, amén. Pero podemos ver que Dios la perdonó y tuvo una oportunidad, amén. También podemos ver a otro personaje como es Saúl, ¿verdad? El apóstol Pablo, el apóstol Pablo, que él era perseguidor de la iglesia, amén. Y él consintió que a varias personas de la iglesia los encarcelaran e inclusive que los mataran. Y uno de esos mártires, podría decirse que el primer mártir de la iglesia fue el apóstol Esteban, amén. Él era un perseguidor, él consintió que los asesinaran y sin embargo tú puedes ver que el Señor en su misericordia lo usó para extender su evangelio, amén. Amén. Y así podemos ver, y no solamente en la Biblia, podemos ver ahora que, por ejemplo, ¿verdad? Que uno vivió en el mundo y anduvo en bailes, en fiestas, con pandillas, que anduvo en los placeres del mundo. En los placeres del mundo, ¿ves? Y pensaba uno que no tenía esa oportunidad. No podría haber esa oportunidad, pero si alguien puede tener la oportunidad de escuchar esto, pues le puedo decir que el perdón de Dios es amplio, ¿verdad? Como venimos diciendo, es para todo aquel que se humilla, ¿verdad? Porque hay que humillarse. Sí, es por eso que me encanta el perdón de Dios, ¿verdad? Porque el perdón de Dios podemos ver que no tiene límite. El perdón de Dios cubre multitud de pecados, multitud de errores. No es como el perdón del hombre, el perdón del ser humano, ¿verdad? Que te perdono pero no olvido, ¿verdad? Pero podemos ver que el perdón de Dios es para todos. Es por eso que, aunque al hombre no le guste o no le parezca, pero si un asesino se arrepiente, Dios lo perdona. Si alguien que hizo maldades terribles, ¿verdad? Aunque al hombre no le guste, pero el perdón de Dios cubre todo. Ahora, no estamos diciendo que es correcto lo que estas personas han hecho
y todo tiene sus consecuencias, porque algo que debemos de recordar es que Dios nos perdona, pero las consecuencias de nuestros pecados las vamos a conseguir. Me gusta, ¿verdad?, la historia en la Biblia de este personaje que estaba a la par de Dios en la cruz, a la par de Jesús en la cruz, ¿verdad? Podemos ver que uno de ellos se burló de Dios, mas el otro se humilló y reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Y ahí podemos ver que él se arrepiente de su pecado. Dice: Señor, que esté yo hoy contigo en el paraíso. Y podemos ver que Dios lo perdonó, pero Dios no lo libró de la cruz, ¿verdad? Dios lo perdonó. Ahora está él con Dios en el cielo, pero tuvo que morir por sus pecados. Tuvo que morir como quiera por lo que él había hecho, ¿verdad? Entonces así es, y a veces pensamos que Dios nos perdona y que ¿verdad?, no vamos a recibir consecuencias, y no es así, ¿verdad? Las consecuencias siempre van a llegar a nuestras vidas. Es una escena muy, muy bella, ¿verdad? Porque refleja volvemos a insistir, el amor misericordioso de Dios. Amén. Que como explica la palabra, que somos salvos por fe, ¿verdad? El reconocer a Cristo, porque Él lo reconoció, porque el otro también era un ladrón, era Sí. no sabemos qué delitos haya cometido, amén, Sí. pero los dos eran delincuentes. El único justo que estaba ahí era el Señor Jesucristo. Sí. Uno le reprochó, Sí. amén, lo maltrató al Señor, pero otro le reconoció. Sí. Aún que estaba en la cruz y él merecía ese castigo, como dijo: nosotros estamos aquí porque merecemos. Sí. Amén. En el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 18, dice: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Como decíamos, ¿verdad? Jesús, Dios, no es como el ser humano. Nosotros perdonamos, pero no olvidamos, ¿verdad? A nosotros nos gusta perdonar de labios, pero no de corazón. Y aquí vemos que Jesús dice que Él agarra nuestros pecados y los tira a la profundidad del mar, ¿verdad? Y ya no hay más memoria de ellos, ¿verdad? Porque ¿quién puede llegar hasta la profundidad? Es imposible. Entonces Dios usa eso como un ejemplo, ¿verdad? Acerca de cómo Dios nos perdona a nosotros. Y qué bonita analogía, como dice, aventar las cosas a la profundidad del mar. Es como... Sí, porque ¿quién se puede meter Exacto. a buscar lo que ha tirado ahí? Es cosa olvidada, es un negocio terminado. Él lo da por terminado y no se acuerda. Amén. Correcto. Podemos ver también en el Salmo 103, dice que Él se compadece de nosotros, como se compadece el Padre de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Amén. Amén. También un versículo más atrás dice que Él alejó de nosotros nuestras rebeliones. Amén. Amén. No solamente en ese versículo dice que lo aventó al mar, ¿verdad? Y ya no se va a acordar, pero dice que Él alejó nuestras rebeliones. Como está el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Wow. So podemos ver que su perdón es amplio, es definitivo, ¿verdad? Y como dices, no es como nosotros que perdonamos, pero ahí queda algo, ¿verdad? Sí. Ahí queda todavía sangrando la herida, no podemos sanarla. Sí. Bueno, Amén. como el ejemplo que pues siempre nos dice el pastor, ¿verdad? Amén. Que alguien le había hecho daño a él, le había robado unas cosas y que pues él lo perdonó, como cada uno de nosotros, ¿verdad?
A veces le oramos al Señor y le pedimos perdón. Perdónanos, Dios, ¿verdad? Y dice él, cuenta él la historia que él lo había perdonado, ya habían pasado años y de repente se reencuentran en una iglesia, ¿verdad? A la cual él fue invitado a predicar. Y dice él que cuando él lo vio, le entró un enojo en su corazón, ¿verdad? Y él pudo entender ahí en ese momento que realmente lo que él había perdonado de labios no había sido sincero, porque él sentía algo todavía. Y a veces así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Muchos perdonamos de labios, pero no perdonamos de corazón, y ¿verdad? Y él dice que él tuvo que acercarse a esta persona, saludarlo y perdonarlo ahí, cara a cara. Y desde entonces dice él que fue sanado, ¿verdad? Realmente fue un perdón sincero, ¿verdad? Y yo creo, ¿verdad?, que cada uno de nosotros nos podemos examinar en este día y realmente pedirle a Dios que nos examine y que nos ayude realmente a perdonar, no solo de labios, pero sino de corazón también, ¿verdad, Ciro? Así es, pienso que sí, estás correcto en eso. Sí. Pienso que cuando vamos a una prédica del perdón, o en este momento que estamos hablando de él, pues cuando yo estaba estudiando, pues sí viene a mi mente las veces que uno habla del perdón, pero cuando nos enfrentamos a ese con una acción, entonces vemos que todavía está eso ahí. Sí. Amén. Entonces ya ahí tenemos que pedirle a Dios que nos ayude con esos sentimientos. Amén. Llevarlo a Él todos esos pensamientos. Si queremos retribuirle a esa persona lo que nos hizo mal, pues pedirle que nos ayude. Sí. Porque sí, todavía está eso ahí. Nos falta llegar a ese nivel. Amén. Tal vez podemos salir, como te digo, a mí me pasó, como te comentaba, a mí me pasó algo similar, ¿verdad? Que un compañero de trabajo habló algo de mí, ¿sí? Y pues yo lo supe, amén. Pero pues de labios, como dices tú, le perdoné, le pedí a Dios que lo perdonara y que me ayudara a mí a perdonarlo. Y pues ahí en ese momento me sentí bien. Sí. Pero vino el momento en que yo lo tuve en mis manos, porque yo lo vi cometer una acción que no está correcta. Amén. En la compañía. Entonces me quedé así y me quedé pensando, y si voy y le digo esto, o si cometo esto, a él le va a ir muy mal. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, pues para que se le quite, ¿no? Porque para que anda hablando cosas que no debe hablar, ¿no? Correcto. Ahí empieza uno, pero después viene el Espíritu Santo. Pienso que el Señor nos lleva a toda verdad. Amén. Y sentí una compasión por esta persona y me dio sentimiento, porque yo todavía tenía esos sentimientos aquí y duelen, porque lo que tenemos adentro es algo muy hermoso, es el Espíritu Santo. Y pues por la gracia de Dios, pues opté por no delatarlo, pues no decir nada y quedarme callado. Pero fue una experiencia muy difícil. Sí. Amén. El perdonar no es para nosotros, ¿verdad? No es muy fácil, al menos los que somos honestos, ¿no? ¿Verdad? Porque son pocos. Sí, la verdad sí, para mí sí es difícil, pero le doy gracias a Dios que en ese momento pude honrar a Dios más que nada, ¿no? Amén. Sí. Y regresando al versículo en el cual iniciamos, ¿verdad, siervo? En el libro de Mateo 6:14. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial también, ¿verdad? Creo que algo ya para terminar también que podemos hablar es acerca de las parejas, ¿verdad? Uno que ya es casado, pues entiende que a veces hay discusiones, ¿verdad? Entre parejas, hay problemas a veces, ¿verdad? Es normal, pero creo que algo que debemos de nosotros aprender como el hombre de la casa es aprender a perdonar. Yo le digo por experiencia, porque a veces igual el orgullo
cuando hay un pleito, cuando hay un conflicto, ¿verdad? Siempre decimos, no, ella me tiene que venir a perdonar a mí, ¿verdad? Y a veces pasamos todo el día enojados, pasamos hasta semanas enojados, cuando realmente el perdón es fácil, pero los hombres o los seres humanos lo hacemos tan difícil, ¿verdad? La palabra dice que no se ponga el sol sobre nuestro rostro. Entonces, como yo le dije una vez a un amigo, ¿verdad? Yo le dije, perdónala, aunque ella te falló a ti, aunque ella te habló mal, aunque ella es la de la culpa, ¿verdad? No importa. Nosotros debemos de ser el ejemplo. Si ella no se va a acercar a ti, acércate a ella. Arreglen el asunto, ¿verdad? Y igual, y si nosotros tenemos la culpa, debemos de reconocer nuestras faltas y acercarnos a nuestras esposas, ¿verdad? Y arreglar el asunto. Es maravilloso el perdón. Amén. El perdón, yo te voy a dar un ejemplo, si estamos hablando ahora de esposas, ¿no? Pues yo me levanté. Lo bueno es que no están viendo. No, eso es lo bueno, por eso lo voy a decir. Me levanté, como dicen, yo casi soy una persona de la mañana, morning person. Me levanto contento, le doy gracias a Dios, me tomo mi café, me siento agradecido con el Señor. Sí. Pero una vez sí me levanté con el pie izquierdo. Que es que no te calienta ni el sol, no quieres ir a trabajar. Y un error que no ameritaba que levantara la voz o que la tratara de una forma no muy bien, pues yo lo hice. Le hablé muy alto y molesto y ella no me contestó. Y cuando no te contesta, pues como que te pones más sabroso, te pones más... Entonces yo me fui, azoté la puerta y todo y me fui. Y cuando iba manejando, venía, pienso que es el Espíritu Santo que viene y te viene y te contricta, te lleva a la verdad y dice, no la trataste bien. Sí. Y tendría un piquetito aquí. No, pero no. Sí. Tienes que perdonar, la tienes que amar, tienes que cuidarla. No, pero trataba de justificar. Todo el camino me fui justificando, me iba yo, según, tratando de justificar. Llegué a trabajar, cloqueé, saqué mis llaves y háblale y pídele perdón. Sí. Pero es que... Sí. Y sentía una puñalada aquí en mi corazón, una disconfort, como no, se me perdió la paz y todo. Y me sentía así, muy, muy mal. Pero era un orgullo mío. Entonces, y sentí otra vez, háblale y pídele perdón. Sí. Y agarré el teléfono, le digo, ya con mi orgullo todo hecho pedazos y sabiendo que tengo que pedir perdón porque yo cometí el error. Correcto. Entonces le hablé y sí me contestó. Sí. Yo no me va a contestar. Me contestó. Dice, dime, y bien tranquilo. Sí. Perdóname. Sí. No te merecías que yo te tratara así, discúlpame, se me botaron los cables, ya sabes cómo uno dice, ¿verdad? Perdóname, ella me dijo, sí, te perdono, está bien, discúlpame, gordita, que no sé qué. Y cuando llegue de trabajar, vamos a un lado y I'm gonna try to make it to you, you know? Make it up. Sí, y me dijo, sí, está bien, como tú quieras y todo. Entonces le pedí perdón y pues sí lloré, ya acabando lloré en mí mismo y ese dolor, esa puñalada que tenía en el corazón se desapareció. Sí. Ese pedir perdón me costó. Pero el pedir el perdón me sanó. Por eso cuando me preguntaste qué pienso del perdón, pienso que sana nuestro corazón. Así es. ¿Ven? Sana las heridas y también las heridas de las personas. Así es. ¿Verdad? Y creo que de ahí el día fue excelente, ¿verdad? Sí. Pero creo que si no hubiera obedecido, ese día no hubiera sido muy, muy bueno. El perdón es la mejor medicina. Sí. Y Dios nos lo dio, ¿verdad? Él lo creó para que podamos tener esa convivencia con Él. Sí. A través de ese perdón podemos seguir teniendo tenerlo a Él, más que nada. El perdón es tan fácil, pero nosotros, los hombres o los seres humanos,
lo hacemos tan difícil. Así es, por el orgullo del hombre. Amén. Sí, esa vez fue mi orgullo. Sí. Yo quería ganar, yo quería ser el number one. O no sé qué piensa uno, el macho alfa. Yo puedo todo, yo sé todo. Pero no es así. Uno tiene que saber, Señor, tú sabes todo. Él sabe yo no. todo. Yo no soy el macho alfa, apenas estoy aprendiendo. No, entonces, sí, fue hermoso esa vez. Y por eso este tema del perdón es hermoso. Y creo que no hay fin, ¿verdad? Amén. Creo que apenas le rasgamos un poquito. Sí. Amén. No, y ya para concluir, siervo, ¿verdad? Podemos ver que este tema es bien grande. Pudimos hablar un poquito, ¿verdad?, acerca del perdón, pero creo que algo que podemos aprender todos es que nos falta bastante. A cada uno de nosotros nos falta perdonar, y creo que a través de este video podemos examinarnos, ¿verdad?, como un espejo, ver que nos falta bastante para crecer, y no es imposible, ¿verdad? Con la ayuda de Dios todo es posible. Reconozcamos que todavía estamos en este mundo, todavía nuestro cuerpo no ha sido santificado, ¿verdad?, como lo será cuando estemos en el cielo. Entonces creo que cada ser humano en este mundo pasa por estos problemas, ¿verdad? Y es por eso que es tan importante hablar acerca del perdón y saber que si los hombres de la Biblia pudieron hacerlo, las mujeres de la Biblia pudieron alcanzar, ¿verdad?, alcanzar esa habilidad de perdonar, así también nosotros podemos hacerlo, ¿verdad? Y como decíamos desde el inicio, el mejor ejemplo es Jesucristo, ¿cierto? Así es, amén. Sí. Siempre, muchos personas que conocen mucho la Biblia y que estudian, y inclusive el pastor lo ha dicho, que la Biblia es como un espejo. Sí. Un espejo verdadero, ¿no? Uh-huh. No así como la persona que se veía en el espejo y decía, espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? ¿No? Decía, no, pues tú. Sí. Pero aquí cuando nos ponemos en el espejo de la Biblia, sí, creo que no salimos bien parados. Creo que la Biblia nos desnuda. Creo que cuando la leo y casi siempre cuando voy a la iglesia, creo que el Señor me da unas correcciones. Amén. Y pues le doy gracias porque dice que Dios al que el hijo que ama lo corrige, ¿verdad? Así es. Y pues ahí estamos con esta palabra tan bonita. Ahí nos está corrigiendo. Así es, siempre. Cada día, siempre, sí. Bueno, muchas gracias, Cero, una vez más por esta invitación. Y para todos aquellos que estuvieron viendo, ¿verdad?, les agradecemos. Si Dios nos da la vida, estaremos aquí de nuevo con otro tema, con otro video. Y qué más podemos decir que gracias a nuestro Dios que nos permite, ¿verdad?, poder grabar estos videos, y esperamos que sea de bendición para ustedes como lo es para nuestras vidas. Entonces, que Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima.